Tenemos aquí el siguiente capítulo que nos habla sobre el marco conceptual, el texto restante. Dice aquí sobre hipótesis fundamentales, hipótesis de negocio en marcha, los elementos de los estados financieros, sobre la situación financiera y demás. Basamos aquí nos da el índice. Veamos pues. Este párrafo es sumamente importante especialmente para los auditores, ¿verdad? Pero pues de igual manera nosotros como contadores debemos de conocerlo. ¿Qué es lo que nos dice? Los estados financieros se preparan normalmente bajo el supuesto de que una entidad está en funcionamiento y continuará su actividad dentro del futuro previsible. Por lo tanto, se supone que la entidad no tiene la intención ni la necesidad de liquidar o recortar de forma importante la escala de sus operaciones. Si tal intención o necesidad existiera, los estados financieros pueden tener que presentarse sobre una base diferente, en cuyo caso dicha base debería revelarse. ¿Qué quiere decir? Que cuando realizan la información financiera o se presenta la información financiera, incluso cuando se elabora la situación financiera o la información financiera, se tiene que realizar en base de que la empresa no tiene, no decimos que no tiene problemas, sino que en base de que la empresa va a seguir en funcionamiento. No es su intención de decir, bueno, este es el último año, así que hay que liquidarlo o presentar la información en base a que lo vamos a liquidar y demás, pensamos no, ¿verdad? Porque si fuera en ese sentido, entonces sería o presentar la información totalmente diferente, ¿verdad? Porque sería presentarlo con el objetivo de liquidar el mismo, de liquidar la empresa. ¿Sí? Pero acá no, la intención no es liquidar la empresa. Aquí el objetivo es más que todo, como lo menciona acá, es realizar o presentar la información financiera considerando que la empresa va a seguir funcionando el próximo año y así sucesivamente, ¿verdad? Que no tienen esa intención de liquidarlo. Por eso se le llama la hipótesis de negocio en marcha, o sea que el negocio todavía sigue en marcha, todavía sigue funcionando, ¿sí? A esa parte es lo que se refiere. Los elementos de los estados financieros. Aquí nos identifica cuáles son los elementos de los estados financieros. Vea, la situación financiera. Cuando dice situación financiera nos referimos al balance general. ¿Sí? Entonces ahí lo escribe. Que la situación financiera incluso también se le puede llamar un estado de situación financiera. ¿Sí? Así le llama las normas internacionales. Estado de situación financiera al balance general. Dice, los elementos relacionados directamente con la medida de la situación financiera son los activos, los pasivos y el patrimonio. Estos se definen como sigue. Quiero que aprendan estos conceptos. ¿Sí? Estos conceptos ya nos da a entender qué es un activo, qué es un pasivo y qué es un patrimonio. Alguno dirá, bueno, yo ya sé que es un activo, ¿verdad? Que es un pasivo y que es patrimonio. Ya me lo sé. Pero en un sentido más profesional, podríamos considerar, uno dice que es un activo. Es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados del que la entidad espera obtener en el futuro beneficios económicos. O sea que, en base a los activos, la empresa espera obtener beneficios económicos. Aunque recordemos que los activos al final se convierten en una pérdida. ¿Verdad? ¿Se recuerdan de eso? De que los activos después se convierten en una pérdida. ¿Verdad? Porque si nosotros tenemos un activo fijo, ya sea mobiliario, equipo de computación, vehículos, todo eso, ¿qué es lo que pasa? Se desgasta. Así que al final tengo pérdida. Compré material de empaque, después lo consumí, al final es una pérdida. Compré papelería y útiles, lo utilicé, lo consumí, al final se convirtió en una pérdida. ¿Verdad? Entonces como que todos los activos al final se convierten en una pérdida. Entonces por aquí nos dice que con el objetivo de poder generar en el futuro beneficios económicos.
Quizás no directamente que por ese bien generamos un beneficio económico, ¿verdad? Pero como será como un medio del cual me ayuda a poder generar beneficios económicos en el futuro. ¿Sí? ¿Por qué razón? Un equipo de computación, computadoras, directamente me está generando dinero esa computadora, no. Pero por medio de la computadora yo puedo generar un registro, puedo llevar un control de mis operaciones. Entonces es un medio que me está ayudando para poder generar beneficios económicos. ¿Sí? Espero me va a entender. El pasivo, como lo dice ahí, es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Bien. Primer punto, una obligación. Segundo punto, que para poder cancelarla, como dice ahí, la empresa espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. ¿Por qué razón? Proveedores. Un ejemplo muy rápido y sencillo. Cuando nos dan crédito los proveedores, es una obligación, es un pasivo. Pero, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros compramos dicha mercadería y la mercadería lo revendemos y en base a ello obtengo un recurso económico, un beneficio, y que gracias a ese beneficio que obtengo pago a mis proveedores. ¿Sí? Entonces es lo que se da en un sentido rotativo, ¿verdad? De que obtengo, pero después tengo que pagar. Pero yo ya obtuve un beneficio, ¿verdad? Por eso es que nosotros obtenemos, ya sea en el activo o el pasivo, generamos un beneficio económico. Y el patrimonio, pues sabemos que es la parte residual entre los activos, como dice ahí, residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos los pasivos. Activo menos pasivo, ¿verdad? Eso se refiere. Bien. Aquí nos habla sobre los activos, ¿sí? Espero que hayan leído esta parte que se refiere con los activos, cómo se establecen los activos, los pasivos de igual manera. Si no, me lleva demasiado tiempo. Incluso aquí también nos menciona sobre cuáles pueden ser los pasivos. El patrimonio, ¿sí? Nos explica lo referente al patrimonio, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Aquí nos habla sobre un rendimiento y vamos a ver, sí. Veamos, rendimiento. La cifra del resultado es a menudo usada como una medida de rendimiento en la actividad de la entidad, o bien en la base de otras evaluaciones, tales como el rendimiento de las inversiones o las ganancias por acción. Los elementos relacionados directamente con la medida de la ganancia son los ingresos y los gastos. El reconocimiento y la medida de los ingresos y gastos y por tanto del resultado dependen en parte de los conceptos de capital y mantenimiento del capital usados por la entidad o al elaborar los estados financieros. Estos conceptos se consideran en los párrafos 4.57 y 4.65. Dice, a continuación se definen los elementos denominados ingresos y egresos. Estos son elementos, como dice ahí, del rendimiento, o como bien nosotros también le podemos llamar el estado de resultados. ¿Sí? Recordemos que en el estado de resultados nosotros contabilizamos los ingresos y los gastos. Pero ¿qué es un ingreso? ¿Qué es un gasto? Uno dice un ingreso, pues es una entrada, dice alguien. Un gasto, pues es un gasto, ¿verdad? Es gastar, es dar o entregar o lo que sea. Pero muchas veces, o en algún momento yo les decía, muchas veces generamos un ingreso, pero quizás no estamos recibiendo nada, ¿verdad? Y muchas veces quizás estamos generando un gasto, pero no estamos pagando nada. Sí, entonces esos son detalles que a veces se generan un poquito de dificultades en poder identificar esa parte. Veamos qué concepto nos dice. Ingresos son los incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como decrementos de los pasivos, que dan como resultado aumentos del patrimonio y no están relacionados con las
aportaciones de los propietarios a este patrimonio. Entonces, si nos damos cuenta, nos dice que es un ingreso, un aumento de activo, o como bien dice aquí, o un decremento de los pasivos, ¿verdad? ¿Por qué razón? Muchas veces hay formas en las que uno puede visualizar sobre los beneficios que obtiene al momento de disminuir un pasivo, ¿verdad? Porque al momento de que uno disminuye un pasivo, el efectivo, como bien podemos mencionar, o el patrimonio, mejor dicho, nos puede aumentar. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque vamos disminuyendo nuestras obligaciones. Es un poquito profundo porque uno puede decir no, no funciona o demás, ¿verdad? Porque si uno dice, bueno, si disminuye un pasivo, disminuye un activo, ¿verdad? Pero el hecho de no tener pasivos ayuda muchas veces a la empresa a poder permanecer estable. Porque mientras menos pasivo pueda tener una empresa, podemos considerar que ese se encuentra mucho mejor, porque no tiene muchas obligaciones y en este caso, si va obteniendo un rendimiento, ¿verdad? Usamos ganancias, es para el beneficio de la misma empresa, porque ya no va a pagar, o más que todo, ya no va a tener muchas obligaciones para pagar, ¿sí? Los gastos, ¿qué es lo que nos dicen los gastos? Son los decrementos de los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos o bien por la generación o aumento de los pasivos, que dan como resultado decrementos en el patrimonio y no están relacionados con las distribuciones realizadas a los propietarios de este patrimonio, los gastos, ¿verdad? La empresa no puede subsistir si no puede hacer gastos. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que debe de eh, generarse en una empresa. Los gastos son inevitables. Pago de energía eléctrica, pago de servicio de internet, pago de seguridad, por ejemplo, pago de salarios, pagos de utensilios, no sé, y diferentes cosas, ¿verdad? Entonces se van generando esos gastos, ¿sí? Que en este punto, pues, no podemos decir de que sea bueno, ¿verdad? Porque inevitablemente, pues, es un gasto, ¿sí? Que ayuda más adelante. Porque de igual manera uno dice, bueno, no quiero hacer gasto, ¿verdad? Entonces la empresa no puede funcionar. Quiero que mi empresa obtenga ganancia, que mi empresa crezca y no quiero pagar empleados. No puedo, ¿verdad? Uno no puede hacer las cosas solo. Tener una empresa, tener su negocio, tener que realizar diferentes transacciones, compras, ventas, llenado de formularios, registros de partidas y todo, ¿verdad? Uno no lo puede hacer solo. Para eso necesita realizar otros gastos, ¿verdad? Y que por esa misma razón nos menciona acá sobre dichos elementos. Bien, debemos de comprender de todo lo que he mencionado, comprender los elementos de la información financiera. Del estado financiero, como dice aquí, o de la situación financiera, tres elementos: activo, pasivo y patrimonio neto o patrimonio. Los elementos de rendimiento están los ingresos y gastos. Aquí nos menciona sobre los ingresos, ¿sí? Y sobre los gastos. ¿De acuerdo? Entonces acá pues ya para no darle tanto realce, ¿verdad? Entonces nos ayuda a poder identificar eso y ustedes pues lo pueden leer y aumentar ese conocimiento. Los reconocimientos. No todo lo que uno adquiere se reconoce como un activo, ¿sí?
Hay cosas que no pueden ser considerados como activo. Por ejemplo, dice aquí, reconocimiento de activos. Se reconoce un activo en el balance cuando es probable que se obtenga del mismo beneficios económicos futuros para la entidad. Y además, el activo tiene un costo o valor que puede ser medido con fiabilidad. ¿Verdad? Somos, es algo que uno lo puede medir, es algo que uno puede adquirir y que sabe que gracias a ello podamos obtener beneficios más adelante. Dice, un activo no es objeto de reconocimiento en el balance cuando se considera improbable que del desembolso correspondiente se vayan a obtener beneficios económicos en el futuro. En lugar de ello, tal transacción lleva el reconocimiento de un gasto en el estado de resultados. Este tratamiento contable no implica que la intención de la gerencia al hacer el desembolso fuera otra que la de generar beneficios económicos en el futuro, o que la gerencia estuviera equivocada al hacerlo. Dice, la única aplicación de lo anterior es que el grado de certeza sobre los beneficios económicos que van a llegar a la entidad tras el presente periodo contable es insuficiente para justificar el reconocimiento del activo. Hay cosas que quizás se generan que no precisamente debe de ser un activo, sino que de una vez se manda un gasto. ¿Sí? Por ejemplo, pago de energía eléctrica. Eso uno no puede decir, es que eso me ayudó a poder hacer mis operaciones y demás. Sí, pero es un gasto, se pagó, ya no lo voy a volver a recuperar. Di el dinero y se acabó, como que se consumió, ¿verdad? Entonces, eso no se puede generar como un activo. El dinero sí se genera un activo, no podemos decir, el dinero es un gasto, hacemos el dinero, ¿verdad? Eso me ayuda a poder generar beneficios económicos más adelante, de igual manera, o a multiplicarlo. ¿Qué otro? Lo que les mencionaba, de un equipo de computación. El activo lo tengo, lo utilizo sí, se desgasta sí, pero es un activo que me va a estar generando beneficios económicos. Un vehículo no me, no me produce así directamente de que cuando lo compro me genera una ganancia, pero sí es un medio que yo puedo utilizar para que me pueda generar más adelante beneficios económicos. Se desgasta, sí, pero para ello lo he comprado, ¿verdad? O lo hemos comprado para que nos ayude a poder quizás llevar la mercadería, porque antes era algo, ¿cómo puedes considerar? Difícil. Quizás pagábamos flete para llevar la mercadería, entonces hacíamos un gasto y eso ya no se recuperaba, porque al momento de que pagábamos flete, pagamos y se acabó. ¿Tenemos carro? No, no tenemos carro, simplemente pagamos flete. Pero cuando ya tenemos un vehículo, damos el servicio de flete y a la misma vez generamos un beneficio. Entonces, a eso me refiero en un sentido de cuando se reconoce, cuando se menciona aquí sobre reconocimiento. Veamos por qué razón o cómo se supone que reconocemos dichos elementos. Los activos, los pasivos, el reconocimiento de ingreso, cómo se reconoce como un ingreso, ¿verdad? Porque muchas veces uno dice que se generó un ingreso, pero no se obtuvo el ingreso, ¿sí? Pero me va a entender. Por ejemplo, ah, una venta. Por ejemplo, una venta, ¿sí? Se genera a veces un poquito de polémica, porque cuando vendemos al crédito, veámoslo desde este punto de vista. Se genera una venta al crédito de 50.000 quetzales. Vendimos 50.000 quetzales. ¿Sí? ¿Salió? Sí salió la mercadería. ¿Recibimos un ingreso o recibimos algo en específico? No. Generamos una deuda, perdón, generamos un derecho, que serían los clientes, ¿verdad?
Entonces, el, el detalle ahí es que el ingreso lo tenemos más adelante, cuando el cliente nos lo paga, ¿verdad? Recibimos el dinero. Pero si lo vemos contablemente es un ingreso porque lo tenemos que registrar en un estado de resultados. Recuerden que las ventas representan una ganancia para la empresa, pero muchas veces como que esa ganancia no se ha recibido aún, pero sí se ha generado contablemente, ¿sí? Por eso es que cuando uno ve la información financiera, uno no se puede fiar de, de las ventas, porque las ventas pueden decir que vendimos 5, 10, 15, 20 millones. Las ventas pueden decir muchísimas cosas, pero siempre tiene que ir de la mano del efectivo. Siempre, siempre. Se vende algo, ver si tenemos efectivo. Podemos decir que vendimos 20 millones durante el año. ¿Y el efectivo? ¿Cuánto hay? ¿Verdad? Si el efectivo dice, de efectivo tenemos 10 millones, podemos decir que está bien y no, ¿verdad? Estamos dependiendo. Ahí sí que de todos los demás factores. ¿Por qué razón? Porque puede ser que un 50% lo vendimos a contado y otro 50% al crédito, ¿verdad? Entonces, son detalles que se van dando, pero aquí el objetivo es determinar sobre el reconocimiento de ingresos. Como dice aquí, se reconoce un ingreso en el estado de resultados cuando ha surgido un incremento en los beneficios económicos futuros relacionados con un incremento en los activos o un decremento en los pasivos. Y además, el importe del ingreso puede medirse con fiabilidad. En definitiva, esto significa que tal reconocimiento de ingreso ocurre simultáneamente al reconocimiento de incrementos de activos o decrementos de pasivos. Por ejemplo, el incremento neto de activos derivado de una venta de bienes y servicios, o el decremento de los pasivos resultado de la renuncia al derecho de cobro por parte del acreedor. ¿Sí? Entonces, uh, se representa ahí como lo dice, un ingreso si vendemos un bien, obtenemos un ingreso, o un decremento del pasivo. Como mencioné, siempre y cuando sea una renuncia al derecho de cobro. ¿Cómo se da? Por ejemplo, un descuento sobre compras, ¿sí? Que nosotros le debemos 10.000 quetzales al proveedor, 10.000 quetzales, y por pagarle antes de la fecha establecida, nos dice que nos hace un descuento de 1.000, ¿verdad? Por ejemplo, un descuento de 1.000, eso es un ingreso. ¿Por qué? Porque obviamente representó un decremento del pasivo, ¿verdad? Pero en base a ello, porque renunció a un porcentaje de la deuda que nosotros teníamos con ellos, ¿verdad? Se generó un ingreso. Y hay varias cosas más, ¿sí? Al reconocimiento de gastos, pues hablamos sobre los gastos que se realiza y que es necesario, ¿verdad? Bien, nos da un concepto de capital, mantenimiento y determinación del resultado, y en fin, bien. Ustedes pues lo habrán leído, espero me ha dado a entender. Traten de estudiar eso porque va a ser parte de la comprobación de lectura, ¿verdad? Para que no nos perdamos y así tener más o menos una noción de qué trata la información referente a lo que es el marco conceptual.